cuando alguien tiene un arranque de ira, ¿qué es lo que sucede? Normalmente pierde el control de las cosas, ¿sí? Entonces, si lo que nosotros debemos hacer es ser continentes. La, Sí. la diferencia es que las personas que no pueden controlar su ira son incontinentes. Es decir, Israel es un pueblo continente, es decir, tiene que restringir muchas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que le puedes decir a una persona que no es continente y que rápidamente se encoleriza? Es que en primer lugar su alma sale, tu alma no está. Y cuando tú sales, cuando tu alma sale, le das la apertura que a uno de las 5 familias, alguno de los miembros o cantidad de esas familias de demonios le habiten. Y cuando le habitan, terminan por hacer un conflicto muy grande y al hacer el conflicto muy grande, esa misma entidad que ya le habita lo hace sufrir. Pero la mayoría de las personas no entienden el proceso. Entonces nosotros ya entendemos que no podemos ser iracundos en ningún momento. Por eso dice el Salmo, lento en la ira. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros explotamos y nos enojamos contra el medio mundo, le estamos dando apertura a que esos demonios habiten dentro de nosotros. Y cuando habitan dentro de nosotros, es más fácil que los manipulen y que hagan lo que quieran. Al rato que pasa un poquito, que pasa el coraje, entonces viene el rebote y te hace hacer tontería y media y la persona sufre a consecuencia de ello. Entonces es Ujú. importante estar consciente de que hay que controlar muchas cosas. Esa es Sí, parte de la continencia, ¿verdad? sí, chava, gracias, sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay alguna pregunta, vamos a reanudar, si les parece, o Sí. todavía dejamos un espacio para que se conecten los demás. Voy a preguntarle a Connie, Para a dar, ver si ya. para dar inicio ya a la clase formalmente. Bueno, pues vamos a retomar el Sí, tema que estuvimos tratando hace 8 días, a que es Céfira de que Gesed. es la Céfira de Gesed. ¿Sobre eso no Ujú. hay alguna pregunta? Mientras, la, ¿cómo se dice? La retomo como quedó la vez pasada. Aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, parece que ya se conectó alguien más, creo que fue esta Connie. Sí, gracias. Ok, Sí, muchas gracias. muy bien, Por fin. perfecto. Bueno, creo que nos habíamos quedado que este mundo ha sido creado con rigor, es decir, con Geburá. Y como habíamos visto en clase en previa, eh, vamos a ver, a dar una vueltecita otra vez al árbol de la vida, que eso es lo que vamos aquí, nos habíamos quedado. Entonces estamos en la Céfira número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. Estamos hablando de la Céfira de Gesed. Sabemos que en el árbol de la vida existen 3 columnas.
la columna izquierda, que es la columna del rigor, de la dureza, la columna derecha, que es la de la bondad, y la parte central, que es la equilibrante. Entonces estamos en la Céfira de Gesed, y aunque ya lo vimos hace 8 días, ahora vamos a ver que quién es el que representa a esta Céfira. La Céfira, como quedamos, es que aquí fue a raíz de la presencia de Abraham. Aquí hay que entender que no es simplemente un personaje que aparece en la Biblia. Ellos tienen un propósito muy específico, aunque ya lo saben, pero su propósito esencial es venir a corregir el pecado original. Ellos empezaron a hacer los primeros pasos, y el primero en llegar a hacer la corrección importante es Abraham. Si ven, nosotros hemos empezado a nivel inverso, empezamos desde abajo, el estudio desde abajo, desde la Céfira de Malhut, vamos en orden ascendente, aunque en muchos casos lo lógico sería en orden descendente, es decir, tendríamos que partir el estudio a partir de ir de Keter hasta llegar a Malhut, pero en este caso los tenemos que hacer al revés, porque nosotros estamos en un mundo que está a la inversa del mundo espiritual. Como nosotros pensamos, como creemos, como actuamos y todo eso, estamos totalmente al revés. Nosotros que cuando pensamos que estamos en lo correcto, estamos al revés, no es cierto. No estamos en lo correcto. ¿Sí? Entonces, aquí es como el sello lacrado, ¿verdad? O como el negativo. Nosotros vivimos en el negativo. ¿Saben lo que es el negativo en fotografías? Todo está al revés. Y cuando ya lo revelas en papel impreso, aparece como es real. Nuestro mundo físico, desde nuestra perspectiva lógica, racional, parece que todo lo que tiene sentido es lo correcto, es la lógica. Pues no, estamos al revés. Tenemos el chip volteado, y lo que viene a hacernos los estudios de la Cábala es corregir romper ese paradigma. ¿Sí? Es decir, el paradigma está, para quien no sabe lo que es un paradigma, había a lo mejor que definirlo, pero nosotros creemos que las cosas normales son como las vemos. Y hemos venido creyendo así, es decir, un esquema de pensamiento, de creencia, o de como hemos venido creyendo durante mucho tiempo, pensamos que es lo correcto. Estamos viviendo un paradigma equivocado, ¿sí? Por ejemplo, un paradigma equivocado, ¿cuál era? Pues cuando decían que la Tierra era plana, y todo el mundo pensaba que así era lo correcto, cuando en realidad estábamos viendo un paradigma equivocado. Viene Galileo, por ejemplo, o vienen otros, Copérnico, Kepler, vienen a cambiar nuestra manera de pensar, y decimos, ah, caray, yo creo que estaba equivocado. Y también decían que no podía volar nada más ligero que el aire, más pesado que el aire, era imposible que subiera. Y eso era la creencia. Sin embargo, ya vemos que en tiempo del siglo pasado, pues los aviones Hércules suben con enormes cantidades de toneladas de productos, entonces de peso, entonces son paradigmas equivocados. Y nosotros seguimos viviendo en paradigmas equivocados, que es lo que veíamos hace rato, que nosotros queremos arreglar las cosas de este mundo con cosas de este mundo. Es decir, andamos, por eso no hay soluciones a muchos problemas de la humanidad. ¿Sí? Si ahorita todo el mundo quiere sacar una vacuna a resolver un problema que ya ocurrió, esa es nuestra manera de pensar, es la manera científica de pensar. Incluso Einstein vino a cambiar todo el paradigma.
Él decía que todo el mundo pensamos que el tiempo es fijo y así hemos venido creyendo por generaciones. Y él vino a demostrar que no es cierto, que el tiempo es flexible. Y todavía seguimos pensando que el día tiene 24 horas y que cada hora tiene 60 minutos y 60 minutos cada minuto tiene 60 segundos. Esa es la matemática que tenemos, pero en realidad el tiempo también es flexible y cuando nos dicen eso se nos mueve el tapete. Bueno, pues igual en la Kabbalah, quieres arreglar las cosas de este mundo, tienes que saber cómo trabajar el mundo espiritual para poder corregir muchas cosas aquí. ¿Sí? Miren, bueno, ya estamos en el comentario, pero vamos a seguir con el tema, pero quiero mencionarle por allí porque hemos recibido algunos videos de, por ejemplo, de grandes artistas famosos, por ejemplo, de Hollywood, y vemos a actores como, por ejemplo, Olivia Newton-John. A la edad de 18 años, pues era una chica súper guapísima, bonita, delgada, y ahora que ya, pues ya supera los 70 años, pues está toda arrugadita y no deja de ser bonita, pues está. Y así pasa con todos los famosos, y así ha pasado con nosotros. Y mucha gente está preocupadísima por cuidar el cuerpo, lo cual está bien, pero cuidan demasiado el cuerpo pensando en el bienestar del cuerpo. Está bien, pero estamos al revés, porque miren, vamos a ver un paralelismo. El cuerpo nace bonito. Vamos a pensar en una mujer o un hombre, pero sobre todo la mujer físicamente es hermosa y va creciendo con el tiempo, es joven, es bella por todos lados, aparentemente la parte física. Y va pasando la juventud y se empieza a cuidar y se sigue cuidando y sigue cuidando, pero los años siguen pasando. El cuerpo se va a terminar arrugando de todas maneras, aunque le pongas todos los menjurjes que quieras, habidos y por haber, hagas gimnasia, dieta y lo que sea, que sí lo puedes seguir conservando saludable, aceptablemente bien en apariencia, pero en realidad el cuerpo de todas maneras se va a arrugar y se va a morir. Y nos preocupamos demasiado por el cuerpo. No lo que debiera ser, sino exageradamente. Entonces, muchas personas se pasan la vida cuidando el cuerpo en demasía. Otros totalmente descuidados, pero bueno, estamos hablando. Aquí es al revés. Fíjense, el alma nace fea. Y entre más pasa el tiempo, si nosotros estamos poniendo una atención al alma, debería estar más bonita cada día. Y cada día más bonita. Y cada día más bonita. De manera que, por ejemplo, una persona a la edad de 20 años, 30 años, pues su cuerpo es perfecto, está bonito, está lozana y es hermoso. Pero su alma no sabemos ni cómo está. A lo mejor en ese tiempo no la ha trabajado. Si paralelamente fuéramos trabajando, que el cuerpo tenga su proceso, porque lo necesitamos, pero se nos va a acabar, o se nos termina, y empezáramos a esculpir el alma, a lijarla, a quitarle lo que le falta, quitarle lo feo y ponerle cosa bonita, a limpiarla, a pintarla. Cada día, cada año, mientras nuestro cuerpo se está poniendo más feíto, el alma debe estar más brillosa y más hermosa. De manera que cuando nuestro trabajo y nuestro cuerpo ya no nos dé para más, pues el cuerpo va a terminar todo pues, acabadito y viejito, arrugadito. Pero el alma ha quedado como la obra perfecta. Yo recuerdo mucho la obra de Miguel Ángel. Sí. Miguel Ángel cuando hizo el David, ¿cómo lo recibió? Pues era un bloque, justo lo que él necesitaba, no le faltaban son milímetros, es lo que de grueso, por ejemplo, es lo que él vio, y a medida que iba pasando el tiempo, lo iba puliendo, en todas sus obras, no solamente en el David, sino en el Moisés, por ejemplo.
Llegó a tal punto que él mismo se impresionó de la obra que decía y le dice a Moisés, lo veía que casi decía, habla, ¿no? Le dio un martillazo y está la huella ahí en su rodilla, lo cual quiere decir que trabajó tanto esa obra de arte que la perfeccionó. Si nosotros hiciéramos lo mismo con, con nuestra alma, diríamos al final de nuestros días, qué hermosa alma he trabajado. Y aunque mi cuerpo y mis fuerzas ya se agotaron, ya se acabaron, mi alma quedó acá terminada. Estamos al revés. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Lo que todo mundo cuida, tarde o temprano se va a terminar. Pero el alma no. Aquí venimos a pulir el alma. ¿Y qué es lo que hacemos? El alma la dejamos ahí abandonada. Ahí cuando se pueda, si bien. Ese trabajo es el que nos hace falta. Bueno, estamos viendo respecto a que nuestros paradigmas pues están equivocados. Nuestra manera de pensar está equivocada. Entonces lo que viene a hacer Abraham es hacer esa reparación, pero no solamente Abraham. Primero en hacer su trabajo espiritual muy fuerte es Abraham, luego lo hace Isaac, Jacob, etcétera, todo lo que hemos venido estudiando. Ellos hicieron su trabajo. Lo que ahora nosotros estamos aprendiendo es saber qué hicieron y nosotros en consecuencia continuar esa obra, pero primeramente tenemos que asemejarnos a ellos para poder ser los continuadores de una obra. Es decir, una obra inconclusa, ¿quién la termina? Pues de un maestro, pues el discípulo, los hijos o sus hijos, etcétera. Entonces nosotros tenemos que aprender, pero tienen que aprender del Padre, entonces nosotros tenemos que aprender de nuestros padres, de los patriarcas, para poder continuar con la corrección final, la Geula. Bien, bueno. La respuesta que me decía, ¿cómo puedo yo conectarme con Gesed? Abraham es la respuesta. ¿Por qué? Porque hay que conocer la vida de Abraham. Hace 8 días les pedí que pues, leyeran pues la Biblia, ¿no? Espero que la hayan leído. Está prácticamente Génesis desde el capítulo, se habla de Abraham desde el capítulo 12 hasta el 24, 25. Pero pues espero que lo hayan leído, cuando menos algo de tarea, porque nada más quedarse con las clases, pues ustedes saben, por ejemplo, que han sido catedráticas, pues no es suficiente una clase del maestro en la escuela, tiene que complementarse con el trabajo personal, ¿sí? De otra manera, pues no estamos haciendo un trabajo continuo, sino estamos haciendo un trabajo mediocre. Es decir, nomás el día que hay la clase se guarda todo y se olvida y hasta dentro de 8 días vamos a ver si me acuerdo y qué preguntaría. Entonces, nuestro trabajo de 1 o 2 horas en la semana no va a dejar mucho. Necesitamos un trabajo personal, muy importante. Entonces, Abraham había que estudiar. Él tuvo 10 pruebas muy duras, muy difíciles. Y esas pruebas, pues entre otras, por ejemplo, a él siempre lo quisieron matar. Pues, ¿cuándo lo quisieron matar? Pues cuando capturó a Abimelech, a él, y pues detuvieron a Sarán, y él dijo que era su hermana, y todo el mundo pensaría, no, pues qué cobarde, porque como dice que es su hermana siendo su esposa. Antiguamente las mujeres que estaban para los paganos, pues, cuando un señor iba con su esposa y al rey le gustaba a la mujer, le decían, ¿quién es ella? Si decía es mi esposa, lo mataban, ¿sí? Pero si dijo, no, pues es mi hermana, entonces lo trataban, pero requete bien, al cuñado hay que cuidarlo. Entonces, ¿qué hacía eso? Eso en la parte literal no tiene sentido. Pero bueno, son 10 pruebas que ojalá las puedan ver. Están unas comentadas incluso por Rashi y en el Humash. Ahorita les voy a leer un tramo de esas pruebas. Entonces lo quisieron quemar y siempre salió ileso. ¿Sí? Lo quisieron matar y siempre salió adelante.
lo quisieron quemar y pues no lograron. Le mandaron siempre, la mayor prueba que se le puso es la prueba de la quedad de Isaac. Pero como él siempre tuvo certeza, aquí viene el concepto certeza, bueno, pues él salió adelante, pero certeza en qué? Certeza en la presencia divina constante en su vida, de no una fe de conveniencia, sino una fe mayor en la que él pudo salir adelante. Sabía de antemano que cómo le podía pedir que sacrificara a su hijo, pues sinceramente él decía, pues algo tiene que hacer, porque tiene que haber certeza, porque si mato a mi hijo, ¿dónde está la descendencia? ¿O dónde está la que me prometió el Creador de que iba a ser padre de una gran multitud? Entonces, ¿a raíz de dónde viene esa descendencia? Bueno, aquí les leo un comentario de los expertos o los doctos de la Torá. Y aquí nos habla de las 10 pruebas. Dice que si bien es cierto que afirman claramente que Abraham fue puesto a prueba 10 veces, existen distintas, eso está también en el Talmud, en la sección Abot 5.3. Dice, existen distintas versiones respecto a los cuales fueron estas pruebas. A continuación presentamos una, según Rashi y según Rambam, son las que figuran en estos respectivos comentarios a dicha Mishnah. Rashi dice, por ejemplo, entre Rashi y Rambam, pues bueno, Abraham se ocultó bajo la tierra durante 13 años huyendo del rey Nimrod que quería matarlo. ¿Sí? ¿Por qué lo querían matar? Porque fue el primero. Hay que saber que Abraham es el primer monoteísta. A raíz de él se habla de un solo Dios, porque él lo descubrió. Y antes, pues había cantidades de distintos dioses de acuerdo a las creencias. Recuerden que también su padre Terah era idólatra. Entonces él dice, no, es que hay un solo Dios. Y empezó por todos lados a dar a conocer a Dios. Y eso, como movió ahora sí que los paradigmas de ese tiempo, pues lo quisieron matar. El mismo rey Nimrod lo quiso matar. Dice, Nimrod arrojó a Abraham a un horno en llamas. ¿Sí? Luego, Abraham se le ordenó dejar a su familia y a su patria. Entonces, así cuando le dijo Dios, Lej Lejá, tienes que dejar tu familia, tu patria, todo. Para poder construir algo tienes que dejar todo. Es una prueba muy fuerte, pero también es una fuerte para nosotros porque tienes que romper todos tus paradigmas, tus creencias, toda la basura interna que traes. Para poder lograr algo tienes que romper esos paradigmas. Y no todo el mundo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque le pesa mucho las fuerzas de las creencias. Casi inmediatamente después, esa es la tercera, a la cuarta dice, casi inmediatamente después de que llegó a Canaán, se vio forzado a irse otra vez para salvarse de la hambruna. 5. Sará fue secuestrada por los funcionarios del faraón. 6. Los reyes capturaron a Lot y Abraham se vio obligado a salir a luchar a fin de rescatarlo. Esa es la parte literal. 7. Dios le dio a Abraham para su descendencia, sufriría a manos de 4 monarquías, algo que sucedió real. 8. A una edad muy avanzada se le ordenó que se circuncidara a sí mismo y también que circuncidara a su hijo. Él tenía 99 años cuando se circuncidó. Se le ordenó expulsar a Ismael y a Agar, o sea, a su hijo, que incluso nació antes que Isaac. Y a 10 se le ordenó sacrificar a Isaac, que es la quedad de Isaac. Según Rambam,
que es otro comentarista de la Torá, dice: el exilio de Abraham, de su familia y su patria. 1. La hambruna de Canaán, después de que Dios le había asegurado que allí él se transformaría en una gran nación. 3. La corrupción a Egipto que resultó en el secuestro de Sará. 4. La guerra contra los 4 reyes. 5. Su matrimonio con Agar después de haber perdido el esperma de que Sará alguna vez tendría un hijo, cuando tenía perdido la esperanza, perdón. 6. El precepto de la circuncisión. 7. El secuestro de Sará por parte del rey Abimelech. 8. La expulsión de Agar después de que dio a luz. 9. La orden en extremo desagradable de expulsar a Ismael. Y 10. La atadura de Isaac. Como ven, son 10 pruebas que hay que irla viendo una por una, pero en realidad fue algo muy duro para él, para poder empezar a crear la Séfira de Gesed y a transformar todo, incluso todas las creencias. Por eso, por ejemplo, la religión judía, la religión cristiana y todas sus derivaciones, y el Islam, todos provienen de Abraham. Estamos hablando de hace aproximadamente 4,000 años, que cambió el paradigma de la humanidad. Pero ahora vamos a ver con más detalle y con más tranquilidad cuál es el mensaje, pues, para nosotros. ¿Sí? Ahora hay que entender que siempre el ángel Mijael siempre lo protegió. Es decir, nosotros en las pruebas que la vida nos da, a veces renegamos de todo y nos quejamos de todo, pero no inyectamos certeza. Estamos en la duda. Pero si nosotros sabemos que Mijael siempre está para protegernos contra los demonios, deberíamos estar conscientes de ello. Ahora en un enfoque cabalístico, vamos a ver cómo están las cosas. En realidad, en esencia, la Gesed representa bondad, la bondad, ¿sí? Lo que podríamos decir es la piedad. ¿Qué piedad? ¿Piedad contra qué? ¿O con qué? Bueno, lo que se nos pide que nosotros seamos conscientes es que la primera forma de tener piedad con los demás o con las personas es tener piedad de nuestra otra alma. Digo, de nuestra propia alma. No es por las demás personas, sino por nosotros. ¿Por qué tenemos que tener piedad de nuestra alma? Aquella persona que no tiene piedad de sí mismo, no de sí mismo del concepto que lo hemos entendido, sino del alma. ¿Qué dijimos? Que hay que curar el alma, hay que cuidarla, hay que esculpirla. Si nuestro cuerpo se arruga, el alma debe de desaparecer las arrugas. Entre más arrugas tenemos nosotros, nuestra alma debe tener menos arrugas. Es decir, debemos de esculpirla y dejarla más perfecta. Entonces, hay un principio, dice que la persona que no tiene piedad de su propia alma, no esperes que tenga piedad sobre los demás. ¿Sí? Así que vean una persona que no se quiere, que no se cuida, que no se preocupa por cultivar, por ver su alma, por estudiar, por conocer las cosas del mundo espiritual, pues no esperes que tenga piedad de ti o de los demás. ¿Por qué? Si no tiene piedad de su alma, menos de los demás. Entonces nosotros debemos de tener en exceso una gran piedad y compasión por nuestra alma. ¿Por qué nuestra alma está metida en una dimensión que no le corresponde? ¿Por qué deberíamos de tener piedad de nuestra alma? Porque nuestra alma vive en un lugar donde no le corresponde. Está viviendo en un cuerpo que la tiene limitada
y con unas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Frío, calor, enfermedad, etcétera, etcétera. Y sobre todo tiene la minusvalía de los 5 sentidos solamente. Y todos los demás están atrofiados, por lo tanto, las carencias como el dolor, las enfermedades, las carencias alimenticias, lo de calor, etcétera. Muchas cosas porque el alma viene de un mundo donde no hay carencias. Entonces, nuestra alma tiene, ¿cómo podríamos definir hombre-mujer? Pues es un ser que carece de todo. Le falta, pues, alimento, sustento, vestido, etcétera. Y andamos metidos todo el día, que no le falte vestido, que no le falte sustento, que no le falte esto, que no le falte el otro, y así nos la pasamos gran parte de la vida, ¿sí? Y es que así llega a este mundo. Cuando llegamos en este mundo, pues hay muchas carencias. El alma está maltratada. Y lo que sí tenemos que cuidar, pues es el alma. Pero como vivimos en un paradigma equivocado, cuidamos mucho más el cuerpo, las necesidades del cuerpo, las necesidades urgentes, lo que la vida nos plantea, pero nuestra alma poco a poco la cuidamos. Así que si queremos entender que una persona empiece a bien tratar a los demás, pues primeramente tendría que empezar a bien tratarse a sí mismo, a su propia alma. Entonces, pues si no se trata bien, pues no esperemos que a los demás los trate hacer. Y aquí entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por eso es importante hacer la teshuvá. ¿Qué es la teshuvá? No simplemente el arrepentimiento, sino necesitamos venir a vivir en el mundo correcto, ¿sí? Entonces, cuando en el mundo tendríamos que hacernos preguntas cruciales, como Abraham se las hizo, o como nosotros deberíamos hacérnoslas, pues. Primeramente, ¿qué aspecto tiene entonces la Geulá? Es decir, la redención. La Geulá es el estado de Gesed puro, es decir, de bondad pura. Gesed siempre lo tenemos que traducir como bondad, piedad, como las definiciones que se dijeron los 8 días, nomás que luego se nos olvida. ¿Recuerdan? Pero vamos a regresarlo tantito. Gesed es misericordia, bondad, gentileza, benevolencia, dar absoluto, que es la semilla de la dimensión espiritual con el ADN de la creación. Eso es solamente para recordar lo que vimos en la clase anterior. Entonces, uno de los, bueno, antes de entrar a eso, déjenme ver que no se nos pase algún detalle sobre esto. Bueno, quiere decir que el Gesed puro es la bondad y la piedad en estado puro. ¿Y quién puede dar la bondad al estado puro? Pues solamente Dios. Y nosotros deberíamos, de alguna manera, uno de los atributos de Akadosh Baruj Hu es la bondad pura. Lo merezcamos o no lo merezcamos. De Rahamón le Pajal verá Gesed. ¿Qué quiere decir? Que la bondad pura Dios da de manera indiscriminada. Buenos, malos, feos, bonitos, prietos, chaparros, panzones, etcétera. No distingue. La bondad es así, como la luz del sol o como la lluvia. Cae en terreno del vecino, cae en el terreno propio, da todo y no tiene discriminación. Entonces nuestra bondad no debería ser solamente para determinadas personas. ¿Por qué? Ay, no, yo nada más a mis hijos, no nada más a mis parientes, yo nada más a mi sobrino querido, a mi
tío, a mi hermano favorito, etc. La bondad de nosotros debería ser para todos, de manera indiscriminada, porque Dios así nos da. Lo merezcamos o no lo merezcamos. Que haya personas que se conecten o no se conecten con esa bondad, ya es muy diferente. Ahora, ¿cómo podríamos decir la bondad pura? ¿Por qué? Porque serían los 13 atributos de Carlos Baruj, que ya hemos visto en algunas otras clases, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si Dios da todo y no hay juicio, entonces, ¿por qué hay tantas carencias en este mundo? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Es una pregunta crucial, ¿sí? Si lo da todo, pues no hay conexión. ¿Cómo hago, pues, para que el Gesed puro entre a mi vida y entonces nosotros, en función de esta virtud de Gesed, ¿qué haría? ¿Qué haría? Entonces, tenemos que ser como Él, como la ley, con la ley de la afinidad. ¿Cómo es la ley de la afinidad? Los médicos se juntan con los médicos, ¿sí o no? Los futbolistas con futbolistas, ¿sí? Los que le gusta la afición por ejemplo, a la pesca, pues se junta con la gente que le gusta la pesca. Con el que le gusta el golf, pues se va con los que le gusta el golf. El que quiere juntarse con los borrachos, se junta con borrachos. Entonces, el que se junta con gente altruista, pues busca lugar altruista. En fin, por la ley de la afinidad, lo que hace, como dice un dicho muy propio de nosotros los mexicanos, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan. Es decir, la afinidad. ¿Y cómo tiene que ser la afinidad? La afinidad es que si yo quiero tener bondad pura, tengo que ser como Él, puro. Dar con bondad, sin restringir. Hay personas que se nos atraviesan y pues no es que nosotros le vayamos a hacer un favor, por ejemplo, a un pobre, sino es que el pobre, Dios nos lo ha mandado para que nos haga un favor, para que nosotros pongamos todo lo necesario y dar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no juzga, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa a nosotros? Nosotros estamos enjuiciando, ¿sí? Entonces, hay algo importante. Nosotros debemos de eliminar el orgullo, porque mucha gente orgullosa eh, excluye a Dios de su vida. Y entonces dice, quítate tú porque pues no te necesito. ¿Sí? Nosotros tendríamos que revisar los 13 atributos de Akadosh Baruj Hu. Creo que ya se los he dado. No los tengo ahorita a la mano, pero toda la bondad de Dios no emite juicio, no juzga. Por eso te diga, a este sí, a este no, sino da de manera indiscriminada. Ok. Y uno de los aspectos de la afinidad con Dios y que solamente se nos pide a nosotros, que una de las virtudes es la sedaká. La sedaká es siempre, hablando de cosas materiales, pues es partir del 10% de nuestras utilidades netas.
Pero ¿por qué tiene que ser el 10 y no el 5 o el 13 o el 8 o el 25 o el 30? ¿Por qué el 10? ¿Por qué se llama diezmo? No es el diezmo religioso que la religión católica instituyó a sus feligreses desde allá, desde el siglo de la época de la Inquisición o antes, para quedarse con el 10% de los... no, no se trata de eso. ¿Por qué el 10%? ¿Qué tiene que ser el 10? Y sin embargo, el 10 es conveniente compartirlos en Tzedaká, caridad. ¿De dónde viene ese 10? ¿Alguien sabe? Por las 10 sefirot, Chava. No escuché a nadie. A lo mejor no, también estoy desconectada aquí. Sí. Yo pregunto más que afirmo, por las 10 sefirot. No. Ok. Bueno, vamos a ver de dónde viene ese 10. Este es uno de los conceptos más preciosos de Gesed. El dar, porque ustedes saben que a medida que vamos subiendo, el dar va siendo mayor al nivel de conciencia del árbol de la vida. Miren, nosotros, el nombre de la Séfira de Gesed es El, Aleph, Lamed. Si nosotros sacamos la equivalencia de Aleph y Lamed, la gematria son 31. 30 vale Lamed y 1 vale Aleph, ¿sí? Entonces es 31. ¿De dónde se alimenta Gesed? Vamos al árbol de la vida. Gesed, aquí estamos en el diagrama. Gesed está conectado directamente de Jochma, ¿sí? Claro, viene de Binah, pero Jochma alimenta a Gesed, ¿sí? Y a su vez Gesed alimenta el resto del árbol de la vida. Entonces, ¿de dónde toma Gesed la luz superior? Le transita de Binah, pero en realidad está recibiendo de Jochma la energía que viene del mundo superior, que viene del mundo de Atzilut. Ok, entonces venimos al número 10, al número 31, ¿sí? ¿Qué quiere decir también? Que hay un nombre en Jochma que se llama Ish, es Yed Shin, que quiere decir en hebreo hay. O hay o no hay. O tienes agua o no tienes. Entonces, donde dice hay, su valor es 301 supuestamente. ¿Sí? 301. ¿Qué quiere decir? Que de este valor de I, el 10% serían 301. Pues, ¿qué quiere decir? Que Dios se asocia conmigo en la Sedaká. Es decir, que yo, el 10% que yo dé, Él me da, pero muchísimo más, recibo más de lo que yo estoy dando. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo piedad y bondad por los demás, Dios se asocia conmigo y Él es más dador y bondadoso conmigo. Entonces, en esa asociación,
de la mente divina hacia nosotros, hace Sedaká por nosotros. ¿Sí? Junto con nosotros, Él se asocia. En lugar de quedarnos vacíos, nos quedamos más llenos. Entonces, porque nosotros juzgamos, muy bien. Ahora, el nombre de Gesed es Él, como les decía. Para Gesed absoluto es, el nombre de Gesed sería El Elión, es decir, Él se conecta, Gesed se conecta directamente con Jogma y el nombre de Él queda como El Elión, es decir, se conecta con lo más alto. ¿Sí? Entonces, el nombre que hay que invocar en la Sefri de Gesed es el nombre de El Elión. Déjenme ver, creo que aquí no lo anoté, pero lo voy a intentar poner en la pizarra. Déjenme ver. Ok, aquí lo voy a dibujar. Tenemos el nombre de El. Aquí tenemos Aleph, Lamed. Ahí me disculpan los garabatos. Tenemos la letra Ain, la letra Lamed, la letra Yud, la letra Bab, y la letra Nun final. Ay, joder. Déjenme ver. Aquí me salió ahora sí muy chueco esto, pero es... Bueno, imagínense la Nun final, ¿sí? Aquí, pues, con el ratón no se puede dibujar muy bien. Entonces, el nombre que hay que meditar es el Elión, en lo particular cada quien. Y incluso en Génesis 14:19 nos dice, bendito Abraham por el Elión. ¿Por qué se le dijo? ¿Cuándo fue? Cuando superó esas 10 pruebas tremendas, ¿sí? Chava, disculpa, la última letra es la que no reconozco. Es la nun final. Nun final, ok. ¿Sí? Y esta es Bab, la penúltima es Bab, ¿verdad? Sí, es Bab esta. Ok. Y nun final. Gracias. Sí, así es. Ok. Nun final. Entonces, una de las cosas... El Elión. Algunas de las cosas que no recibimos, a veces pedimos pero no recibimos, mucha gente pide pero no recibe, es porque su vida está haciendo juicios de todo el mundo. Entonces, el enjuiciamiento no es bueno. Si nosotros hacemos demasiado juicio de los demás, se bloquean las cosas. ¿Sí? Ya sabemos que Dios no juzga. Y si nosotros juzgamos, nos bloqueamos para que nos llegue la bendición. En el Salmo 86:15 dice, y tú, el Aleph Lamed, el misericordioso, lento a la ira y lleno de bondad. Eso lo pueden revisar en Salmos Teilim 86:15. Es decir, ¿por qué digo? Porque es lento en la ira. Lo vimos en la Sefira de Geburá. Y veíamos que si este mundo que fue creado con rigor por Elohim,
la acción y reacción es inmediata. Alguien hace mal, pues ¿qué sucede? Alguien roba, se le cae la mano. Alguien hace la shonara, se queda mudo. Un mal de ojo, se queda tuerto. Entonces, ¿cómo estaría este mundo lleno de tuertos, mancos, etcétera? Pues eso sería un mundo imposible de vivir. ¿Y por qué dice que es lento para la ira? Porque nos da la oportunidad de corregir nuestra conducta, de ser mejores personas, de aplicar teshuvá. ¿Por qué? Por eso es lento, porque nos da tiempo. Lento para la ira. Claro, también es un mensaje para nosotros que no debemos ser iracundos, sino tener control. Ya vimos qué pasa cuando una persona que es colérica, ¿qué le pasa? Se sale de su alma para dar espacio a que un demonio la habite, uno o varios. ¿Sí? Por eso es importante ser lento para la ira y tener la calma. Para la gente iracunda a veces no es fácil. Quizá para otros no tienen mayor problema, pero hay muchos que sí, no, que pierden el control fácilmente. Por eso dice lento para la ira. Entonces, para que estas bendiciones entren en uno, es como el agua. Si el agua entra en un terreno duro, picado y engramado, pues no va a haber, no va a penetrar el agua dentro de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es ararla, removerla, ¿sí? Para que el agua pueda entrar. Cuando se va a sembrar, por ejemplo, lo que hace, entra el tractor, el arado, remueve la tierra, ¿para qué? Para que se revuelva y abriendo eso, entonces cae el agua y entonces pues ya puede haber frutos, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que arar en sentido pedagógico, arar nuestro ser y arar nuestro ser es que decir, remover el juicio de nuestra vida para que podamos conectar con las bendiciones y con el Gesed puro. Por eso muchas personas no saben recibir. Pues hay que deshacerse de varias de las malas midot, orgullo, ira, envidia, la shonara, la mala habla, la mala conducta sexual, los celos, etcétera, para que pueda llegar la bendición y que el Gesed pueda entrar a nuestra vida. Por eso sabemos que el becerro, que se dice Egel, que viene de la palabra Aleph Gimal, Dalet, quiere decir el Ainara, a ver, aquí lo voy a poner, Egel, en otro color, bueno, es la Aleph, ¿sí? La Gimel y la Lamed. La Aleph, que es Ainara, es decir, el mal de ojo. La Gimel, que es el Giulu Arayot, es decir, el desorden sexual. Y Lamed, que es la Shonara, es la mala habla. Y esto quiere decir, es el becerro de oro. Esto es lo que hay que trabajar dentro de nosotros para poder para que el verdadero Gesed entre dentro de nosotros. Entonces, porque el alma tiene hambre de Dios en realidad, pero si nuestro cuerpo nos hemos tenido siempre ocupados con todas las necesidades del cuerpo, pues el alma siempre está deseosa de la presencia divina. ¿Sí?
¿Qué más podemos decir de Gesed, que es bondad? Hay mucho que platicar al respecto acerca de, bueno, ya esto ya lo hemos hablado mucho. Bueno, pues básicamente, ahora la clase va a ser un poquito cortita. Estos eran los conceptos que hacían falta para terminar de estudiar la Séfira de Gesed. Y pues, no sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Chava, yo sí, porque me quedé un poquito retrasada Sí, con las 10 pruebas por las que tuvo que pasar Abraham. La primera fue, bueno, el atributo más grande que él logró es que fue el primer monoteísta, aún siendo su padre un idólatra y que aparte creaba ídolos, ¿verdad? La primera prueba fue cuando Minró lo arrojó al horno en llamas. Esa fue la primera prueba. Ese es ahí donde yo me quedé un poquito confundida. Traté de escribirlas. bueno, son los comentarios que hacen los Sí, comentaristas sí, de la Torah, del Humash, sí, del Talmud y del Humash. del Humash básicamente. Sí, del Humash. Ok, Roshi y Rambam. Rashi. Rashi y Rambam. Dice que también dejó todo, dejó su familia, dejó su tierra, dejó su pueblo, dejó sus posesiones, todo porque él siguió el llamado de Hashem. Luego la hambruna. Según yo, esa sería la tercera. La gran hambruna que pasaron en Canaán. Sí, lo sigo Y escuchando. luego la 4, que fue cuando Sara fue secuestrada porque el rey la quería para ella. Sí, Luego el quinto sería que él tuvo guerra o él pasó por 4 guerras, tuvo 4 guerras con 4 reyes y salió y venció. sí. Uh-huh. Luego él obedeció a tener que tener la unión con Agar, amando tanto a Sarat, para poder No, tener... más bien la tuvo que despedir. No, es que yo aquí tengo primero la unión con Agar y luego la despedida y la expulsión de Agar. Pues no, así lo tienes, pero no es así. Ok, entonces no, entonces esta no. No. Ok, Tuvo que, esta no. tuvo que expulsar a Agar porque Sí, sí, Sara se lo pidió y Dios le dijo sí, que era lo correcto. sí, porque Dios le dijo lo que sí. Ok, a los 99 años fue circundado. Circuncidado. Circuncidado, perdón. Fue circuncidado. Luego vino la expulsión de Agar, Sí, ¿verdad? Porque así se lo pidió. Luego vino la expulsión de Ismael. así es. Hasta ahí. Uh-huh. Y la más Entonces, importante, la décima, sí. la atadura de Isaac. Sí. La más fuerte de todas, sí. Sí, así es. Ok, gracias, Chava. Uh-huh. Dice aquí Rambam, dice que Dios sometió a pruebas literalmente a Abraham.
y que le había otorgado un hijo, Isaac, como culminación del objetivo de su vida. Ahora lo ponía a prueba para ver si estaba dispuesto a renunciar a su preciado hijo. En esta es la única de entre las 10 pruebas que fue sometido a Abraham, que la Torah llama en forma explícita con el término prueba, entre comillas, porque las otras pruebas Abraham las llevó en término con base en su propio entendimiento de lo que implicaba. Es decir, Abraham sí se fue de su tierra, sí expulsó a Ismael, etcétera, etcétera, porque comprendió que era lo correcto. Sin embargo, esta última prueba siguió siendo solamente eso, una prueba, porque al final de Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac, porque presentó Sí, la ofrenda diferente. claro. ¿Qué podíamos nosotros concluir mucho acerca de esta Sefirot? Que nuestra bondad debe de ser pura e indiscriminada, ¿sí? Somos a veces muy selectivos. ¿Con qué? Pues especialmente con los preferentes, con la familia o con algunos elementos que es normal que querramos a nuestra familia, pues es nuestra parte consanguínea, es normal que los queramos, pero ellos son nuestros hermanos de sangre física, pero en realidad todos los seres humanos somos una misma alma, ¿sí? Y cualquier ser humano que pise esta tierra, por más malo que sea, no hay, y lo hemos dicho una o dos, y varias veces, muchas veces, y lo vuelvo a repetir, los seres humanos, hay personas buenas y hay personas malas. ¿Sí hay personas malas o no las hay? Hay Pregúntame. personas ignorantes. A ver, ¿alguien quiere decir? En realidad no hay personas malas. No la hay. Como en parte dice Tere, hay personas ignorantes. También nos trata de eso, porque pues, hay personas que no conocen nada de esto y sin embargo son gente muy bondadosa. ¿Sí? Ok, no necesariamente, pero lo que pasa es que no hay conciencia elevada. Una persona que no tiene conciencia, ¿qué pasa? ¿Qué hemos dicho? Es manipulada, ¿sí? Entonces, si como el ejemplo que pusimos hace rato, de que el cuerpo nace precioso, como donde está bebé, que todo el mundo lo quiere abrazar y besar y ponerle su talquito y todo, apapacharlo, pero ya cuando tiene más de 90 y tantos años, si Dios le presta vida, pues ya no lo quiere, nadie quiere ver al viejo, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo ha venido de muy bonito a terminar, pues ya, todo traqueteado, ¿sí? Entonces, el cuerpo pues, se fue, pero el alma quedó, o quedó igual de traqueteada, peor, o realmente la pulimos. Entonces, de qué depende del alma? De quién cuida el cuerpo y quién cuida el alma? Entonces, ¿qué somos? ¿O somos cuerpo o somos alma? ¿O qué somos? ¿O somos las dos cosas? ¿O qué somos? Realmente que, pues, cuerpo no somos. Esa es nuestra parte física, vehículo que, ¿un chofer qué es? ¿Su vehículo o es el conductor? Pues no es el vehículo, ¿verdad? Así que nosotros no somos la parte física. Aquí nos estamos viendo y nos identificamos con ciertas facciones. Pero ese es nuestro cuerpo como se ve en este momento. Si estuviéramos aquí actualmente reunidos hace 15 años, pues o hace 20 años, ¿qué dirían? No, pues mira, no es que guapa Tere, qué guapa Connie, mira qué galán está dando la clase, etcétera. Pero no, ya no estamos igual. Ahora proyéctate dentro de 20 años. ¿Cómo nos vemos? Pues ya no vamos a estar igual. Vamos a estar más traqueteados todavía. Sí, pero si viéramos el alma, entonces nosotros no somos la parte física. Esa se va. ¿Sí?
El alma no la estamos viendo, entonces, ¿qué estamos viendo? Entonces, ¿qué somos? Somos conciencia. Somos conciencia porque el alma no es nuestra y el cuerpo tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que ser conciencia pura. ¿Por qué? Porque la conciencia es pura, es conciencia divina, pero si una conciencia está desconectada de su divinidad, es fácilmente manipulable. Es decir, le habitan muchas entidades negativas, demonios, que la manipulan. Por eso hay mucha gente mala, pero no es mala, está manipulada totalmente. Son títeres. ¿De quién? Pues de los demonios. Y también cuando nosotros hacemos cosas malas, feas, hemos sido títeres, marionetas de las distintas familias de demonios. ¿Sí? Pero una persona que es conciencia elevada no se deja manipular. ¿Por qué se va a dejar manipular? Es autónomo. Y sabe tomar decisiones y sabe decir, tú no, tú tampoco, vámonos. Vámonos solamente conectarnos con la parte elevada. Entonces, no es que seamos malas personas, somos simplemente una conciencia muy baja. Y efectivamente, pues solamente el estudio, el conocimiento, la educación, la meditación, los poderes, las herramientas cabalísticas, los nombres de Dios nos dan la fuerza para que nuestra conciencia siga adelante y completar el trabajo espiritual al cual hemos venido aquí. Sigue el micrófono abierto. Yo creo, Chava, que lo que acabas de decir es lo más importante, completar el trabajo espiritual que venimos a hacer aquí. Yo creo que yo me quedo con eso, que me sirve para mí más, independientemente pues de todos los errores, ¿no? Que uno comete y de todas esa parte que uno no conoce o que no todo el mundo tiene acceso a muchas cosas. Y como tú mencionaste algo bien importante, hay gente que no conoce no tiene acceso a estos conocimientos y siguen siendo muy buenas personas. Sí. Y son almas muy, muy buenas. Sí. Entonces, pues no necesariamente tiene que ser, yo creo que el camino para mí, no tiene que ser como ¿cómo explico? Uno planteado, ¿no? Hay mucha gente de muchas religiones que efectivamente buscan el ser mejores personas, simple y sencillamente. Y lo que tú decías, cómo se ramificó a través de Abraham las diferentes religiones, de dónde vienen, que eso decimos mucha gente que no, el catolicismo es catolicismo y no, los musulmanes no tienen nada que ver conmigo. Eso es también bien importante, que también no todo el mundo lo entiende, que somos un grupo de gente que está tratando de aprender y tratar de tu propia religión sacar lo mejor para ti mismo y los demás, ¿no? Sí, tienes razón en parte. Nosotros en realidad, como decías, hay personas que no conocen nada de eso y son personas bondadosas y altruistas. Pero nosotros no venimos a este mundo simplemente a ser buenas personas. No. Eso, las personas que incluso no, hasta pueden ser ateas, por intuición, su alma les dice que tienen que ser de alguna manera generosas o bondadosas. Pero no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente? Porque no completan el trabajo espiritual. Es decir, no saben cómo llegar. Y aunque haya distintas creencias de distintas religiones y que haya gente buena y trate de ser mejor personas, no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a ser buenos, venimos a hacer una transformación total de nuestra alma. Y la única herramienta importante, válida, que nos las da es solamente sacar y descubrir el secreto que hay dentro de la Torá, y que la Kabbalah te lo dice claramente.
puedes pasar esta vida siendo persona bonita, buena y todo eso, pero el trabajo espiritual no se completa. ¿Por qué? Porque no están conociendo el secreto, el fondo, lo que hay detrás realmente de lo que la Torah dice. Y no tiene ya que ver con religiones, ¿sí? Por eso la Kabbalah no es religión, ni está a favor ni en contra de una religión para nada. Quien la sí quiere, pero ¿y la gente que no tiene acceso a esto, chava? pues no, Que, por ejemplo, que son, vamos, musulmanes. Y y ellos, jamás un musulmán te va a aceptar lo que nos estás diciendo. Un cristiano tampoco. O sea, ellos lo que han estudiado no lo van a aceptar. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor esas personas que su religión o lo que ellos estudiaron como religión tienen que regresar otra vez para poder aprender esto. Sí, claro, eso es un hecho. Es un hecho. No porque seas de una religión o de una o de otra, ni que lo acepten o no lo acepten, eso ya es cuestión de cada quien. Como te digo, si lo aceptan o no lo aceptan, no, vamos a decir, pues qué pena, ¿no? No importa. O sea, no les toca a lo mejor, ¿no? No, lo que pasa es que no han llegado. Entonces, cuando no llegan, mira qué le pasó a uno de los líderes judíos. Uno de los judíos, él cuando era experto en su religión, fuera casi líder moral, religioso, que estoy hablando de Maimónides. Él cuando conoció la Kabbalah, la empezó a conocer, se arrepintió tanto que pidió antes de morir que si él tuviera la oportunidad de volver a nacer, quería estudiar la Kabbalah. ¿Y qué pasó? Pues se fue escuchada su petición y él regresó en uno de los personajes más importantes del hasidismo, que es el Baal Shem Tov. Y él fue el que vino a transformar totalmente, pero se completó él. Si otras personas no lo reciben, es porque tarde o temprano, y no lo digo yo, lo dice el Zohar, que lo primero que van a llegar en el tribunal celeste, ¿estudiaste Kabbalah o no estudiaste? ¿Enteraste de los secretos de Dios que están decodificados en la Torah y que la Kabbalah te los decodifica y te los dice? ¿Sí o no? No. Vas para atrás. Entonces va a decir, oye, pues son muchas generaciones y muchas religiones. Sí, muchas generaciones y muchas religiones. A nivel de alma, esa se va a topar tarde o que temprano. De que lo acepten o no lo acepten ciertas religiones o no nos tienen sin cuidado. Desafortunadamente, pues en el mundo de las almas no existen las religiones. Las religiones fueron hechas e inventadas por los seres humanos. Es más, ningún líder espiritual, ni siquiera de los cristianos, ni mismo Moisés vino a crear ninguna religión. Las religiones fueron inventadas por otros para manipular moralmente, para manipular espiritualmente, para manipular económicamente a las personas, y es lo que siguen haciendo las religiones, manipulan a todo el mundo, y todas. ¿Por qué? Porque son dogmáticas. Y el dogma te cierra, no te permite avanzar, porque lo tomas y porque lo debes de tomar, porque así es dogma de fe, y hazle como quieres. Entonces, aquí no, el dogma es un obstáculo, la espiritual es abierta, porque tenemos que ir al secreto de los demás. Y los mismos cristianos están en unas contradicciones enormes y tremendas, pero no quiero hablar de las religiones porque si no nos metemos en cuestiones de eso, y nosotros no nos vamos a meter en polémicas. Queremos llegar a los secretos que están ahí. E incluso hay otras clases en los que hemos visto anteriores, y que hay uno de los principios que menciona Shimon Bar Yochai, dice, lo juro por la salvación de tu alma,
que el único propósito de haber venido en este mundo es estudiar la Cábala. Así lo dice categóricamente. ¿Por qué? Porque, como dije, he dicho varias veces, si tú quieres disfrutar una fruta, por ejemplo, una nuez, tienes que romper la cáscara para poder llegar al centro y duele romper la cáscara. Para que puedas saborear la nuez, que es el secreto, tienes que hacer un esfuerzo especial. Incluso en el Nuevo Testamento dice que los caminos al cielo están tan cerrados que eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque se necesita un esfuerzo consciente en profundizar y conocer los secretos de Dios. Y Él es feliz cuando nosotros nos preocupamos con Él y encontramos la protección divina cuando estamos preocupados y ocupados en conocer los secretos de la Torah. Y hemos visto pues ya algunos, para los que tienen más tiempo, pues han conocido muchos más, pero bueno, pues a veces también se van olvidando un poco por, no sé, cada quien ya es una cosa muy personal, pero no deja de ser pues lo más importante, ¿verdad? Y no solo es suficiente ser bueno, necesitamos hacer una transformación completa y trabajar nuestra alma para que pues no tengamos tantas vueltas para atrás. Es por eso en el libro de la Ariá Kadosh, que se llama Shar Geoblin, quiere decir las puertas de las revoluciones de las almas, explica cuál es el proceso, por qué las almas están regresando y regresando cada rato a este mundo a tomar cuerpos físicos nuevamente, hasta que entiendas. Por eso Mesías o Mashiach viene de dos palabras. Yesh Moach, en hebreo quiere decir Yesh, quiere decir hay, y Moach quiere decir cerebro, literalmente, pero la interpretación correcta es cuando decir hay entendimiento. Cuando ya has entendido, cuando ya comprendiste, entonces ese es el verdadero Mesías. Es la época mesiánica. ¿Por qué? Porque ya las personas entendimos y comprendimos y trascendimos allá todos los aspectos de las religiones. ¿Sí? Hay mucho que hablar todavía. Bueno, pues interesante observación. Y bueno, seguimos en las preguntas. El maestro, cuando mencionó a Hegel, Becerro de Oro, mencionó Aleph, Gimel, Lamed, en donde cada una de ellas corresponde a un aspecto de la Shonara, no, de las malas midot, ¿verdad? Así es. Lamed, la Shonara, ¿me hace favor de decirme Gimel y Aleph? ¿A cuál pertenece? La Aleph es en los Ainara, quiere decir el mal de ojo, la energía que uno emite. Cuando tienes envidia, cuando ¿por qué a mí y a ella no? Digo, ¿por qué ella sí y yo no? Ok. Entonces, ¿por qué él tiene y yo no tengo? Toda esa energía negativa lo que hace es dañar a los demás, ¿verdad? Sí. ¿Y la Gimel desorden sexual? Es Geulia Arayot, sí, es el desorden sexual. Ok, gracias. Bueno, ya también estamos pues por entrar al estudio de las 2 sefirot, 3 sefirot, que son un poquito más abstractas. Esto pues ya nos estamos viendo en la situación de que tenemos un referente
hemos venido teniendo referentes. ¿Cuáles son esos referentes? Los referentes son los patriarcas. Hemos visto desde Malhut, que está representado por David, Yasod por Yosef Asadik. Tenemos Od, que es Aarón a Cohen. Tenemos a Nesa, que es por Moshe Rabbeinu. Tenemos Tiferet, que es Jacob Avinu. Tenemos a Geburah, que es Isaac Avinu. Y finalmente hemos terminado con Abraham, que es Abraham. Y ahora cuando vamos a entrar el próximo lunes a la Séfira de Binah, allí no hay personajes. Y entonces vamos a entrar con conceptos un poquito más, más abstractos, pero igual nos va a servir. Una vez que ya hemos estudiado de las 10 Sefirot, nos vamos a poder recibir mejor entendimiento de los temas siguientes. Después ya de que terminemos el árbol de la caída, vamos a ver el significado espiritual de cada una de las letras del alfabeto hebreo. Vamos a empezar desde la Aleph hasta la Tav. Entonces, pues ahora sí que se las sugiero que no se las pierdan, porque de ahí vamos a entender muchísimo. No es clase de hebreo, pero de pasadita van a aprender. En realidad se trata de ver las inteligencias divinas están basadas en las letras hebreas, pero ¿por qué en el alfabeto hebreo y no en ningún otro? En el chino, el griego, el sánscrito, etcétera, sino por qué tiene que ser el hebreo y por qué esas letras, cuál es el significado. Y ya no vamos a estudiar, y entonces a partir de ahí ya no vamos a saber qué son letras. Son muchísimo más. El aspecto de la letra solamente es el 1%. Es como decir la A, pues es la A, y así, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Al andar. Y el Aleph, ¿por qué tiene un brazo para arriba y otro para abajo? No, ya ahora vamos a entrar al sentido espiritual de lo que realmente. Por eso no es simplemente un alfabeto. El alfabeto es lo menos. Estamos entrando en la profundidad y en el diseño de por qué esa forma. No es capricho. Tenemos que saber cuál es el significado de cada uno de estos símbolos o pictogramas. ¿Sí? Bueno, pues no sé si ya tengan por último alguna pregunta. Quisiera consultarles si les sigue pareciendo bien el día y la hora correcta. Podemos seguir manteniendo los lunes. ¿Por qué? Porque los lunes algunos de los compañeros que ya ni se conectan pidieron que fueran los lunes y ya no se conectan ni lunes, ni martes, ni ningún día. Pero podríamos cambiarlo si quieren, pero podemos seguir con el mismo lunes. Podríamos empezar a las 7:30 si alguien, por ejemplo, viene a las carreras de sus actividades, su trabajo, lo que sea. Podemos trabajar 7:30 o 8 de la noche. O lo seguimos manteniendo a las 7, como ustedes me digan. Para nosotros, como diga la mayoría, está bien. Igual yo no tengo problema. Igual yo, si dicen que se quede como está, estoy de acuerdo. O si desean Si para ti es más fácil que sea a las 7:30, a las 7:30. No. Estoy tratando un consenso general. Para ustedes. ¿Qué dice María? En ese caso, perdón, chavo. Sí, adelante, Gabriel. En ese caso, las personas que trabajan. Que ahorita no están, son las que deberían de pedir, pues, el día, la hora, porque nosotros, pues, casi siempre estamos, algo muy especial, ¿verdad? Pero Claro. Chava, yo, María Luisa, mira, te comento, a mí sí luego se me dificulta un poquito por el tráfico acá en México y llego corriendo. Si se pudiera a las 7:30 estaría perfecto, pero bueno, igual que mi prima,
que Gabriel, mi primo y mi sobrina Gaby, lo que digan los demás está bien. Muchas gracias. Pili, no tienes problema, ¿verdad? No, ninguno. Yo me adapto a lo que la mayoría decida. Bueno, pues podría ser 7:30, si les parece. Los mando en un mensaje por WhatsApp y que también allí cada quien pida pida, porque a lo mejor alguien dice, yo no me alcanzo a conectar a las 7. Por ejemplo, he visto que algunos andan en las carreras y llegan a las 7:30. Algunos se les presentaría incluso mejor a las 8. En fin, vamos poniéndolo a votación. Ya con ustedes, pues ya sé que no tienen ningún inconveniente. Y pues lo dejamos así en la semana. Y si les parece, ya el lunes les anuncio exactamente la hora. ¿Sí? Sí, está bien. Si todo queda igual, pues todo queda igual. Si no, pues, Bien. pero por lo pronto sigue siendo los lunes. Ok. Ya nada más Muy bien. falta Gracias. afinar el día, digo la hora. ¿Sí? Ok. Mire, pues. No, no hay meditación. Sí, les voy a mandar. No, meditación no. Ah, ok. Gracias. Meditación se las vamos a dar a... Bueno, ya el grupo se puso heterogéneo, pero bueno, sí hay que volverlas a tomar. Ahora, imaginen la letra Yud y la letra Yud 3 veces. Es uno de los 3 nombres uno de los 72 nombres, Yud, 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 que quiere decir Yaer, Adonai, Panav, Eleja, Bejijuneja. La otra Yud es Yisa, Adonai, Panav, Eleja, Beyashem, Leja, Shalom. Y la tercera Yud es Yaer, Adonai, Panav, es Yisa, Adonai, Panav, Eleja, Beyashem, Leja, Shalom. Besamu, Et Shemei, al Benei Israel. Bahani Abareja. Amén. Amén. Gracias. Amén. Que tengan buena semana y Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. buenas noches. Gracias. Gusto mirarlos.